El tema de hoy es sobre la Eucaristía y es continuación del tema de hace 8 días. Para poder entenderlo, porque es complejo el tema y no tenemos mucho tiempo, vamos a usar de 3 expresiones diferentes y después vamos a desglosar estas expresiones. Vamos a suponer que una persona dice: para acercarse a la Eucaristía es indispensable la reconciliación. La expresión es correcta. En ese caso, la expresión Eucaristía está siendo usada como sinónimo de sacramento. Hubiera podido decir la persona: para poderse acercar al sacramento de la Eucaristía es necesario el sacramento de la reconciliación. Entonces, no hay nada incorrecto con eso. Un segundo caso. Una persona dice: mi tía está muy enferma, todos los viernes viene un ministro y le trae la Eucaristía. Okay. En ese caso, Eucaristía se está usando como sinónimo de comunión, la Sagrada Comunión. Hubiera podido decir la persona: mi tía está muy enferma, todos los viernes le traen la Sagrada Comunión. Una tercera expresión. Yo les digo: en esta parroquia el servicio en español tiene los domingos la Eucaristía al mediodía. En ese caso yo estoy usando la palabra Eucaristía como sinónimo de lo que popularmente decimos misa. Y también está correcto. Esto ya nos está avisando de un tema complejo que obviamente no tenemos el tiempo aquí para cubrir. Entonces, nos vamos a ir rapidito para tener una idea general de lo que es la Eucaristía. En el primer caso decíamos, Eucaristía se usó como sinónimo de sacramento. Hace 8 días estábamos analizando que hay 3 sacramentos de iniciación, pero a diferencia del bautismo y de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía se puede recibir muchas veces. Y vamos a llegar a un punto en el que vamos a ver cuán frecuentemente se puede recibir. Muy bien. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? ¿Alguien tiene idea? Ok. La palabra Eucaristía está en griego y significa acción de gracias. Esta va a ser una cosa que yo voy a subrayar mucho a lo largo de la presentación, porque es fundamental. ¿Quién instituyó la Eucaristía como sacramento? Nuestro Señor Jesucristo. Okay. Dice aquí la palabra de Dios. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. Muy bien. Todo eso sucedió ¿cuándo? Durante la última cena. El jueves de mañana en 8 vamos a celebrar la última cena del Señor y vamos a conmemorar la institución de este sacramento.
También ahí vamos a conmemorar la institución del sacramento del orden sacerdotal. Nuestro Señor Jesucristo instituyó esto en base a algo que ya estaba establecido. Había una cena, que era la cena pascual del pueblo judío. Y en esa cena había indicado nuestro Señor que se usaran panes ácidos, es decir, panes sin levadura. Y se iba a cenar como rápidamente porque era el paso del Señor, por eso era la Pascua. En la ceremonia que tenían que rociar con la sangre del cordero sacrificado para la cena los dinteles de la puerta, para que el paso del ángel de la muerte no dañara a los primogénitos del pueblo judío, sino que solamente murieran los primogénitos de Egipto. Muy bien, pues en esta cena del Jueves Santo, nuestro Señor Jesucristo tenía panes ácimos, claro, porque era la tradición de los judíos. Y además hubo sangre. ¿Se acuerdan de las palabras? Esto es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Entonces nuestro Señor Jesucristo estableció una nueva alianza diferente a aquella alianza antigua que había de la tradición judía. Va a haber una nueva Pascua, va a haber un nuevo pueblo elegido, etc. Entonces, este sacramento de la Eucaristía es la cumbre de todos los sacramentos. Ahí convergen todos los sacramentos. Así como decíamos que primero la reconciliación para llegar a la Eucaristía, bueno, que había otra expresión en las tres que analizamos. A mi tía le traen la Eucaristía. Y ahí usamos el término Eucaristía como sinónimo de comunión. Bueno, efectivamente se puede usar porque de hecho es la palabra Eucaristía sinónimo de comunión. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo con el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Nuestro Señor Jesucristo estableció claramente que es su cuerpo. Y esto causó un gran escándalo entre los que lo escucharon. El Evangelio nos platica que inclusive muchos de sus seguidores dejaron de seguirlo. En la ocasión pasada, hace 8 días, dijimos que un sacramento es un signo eficaz. Y así sucede con el sacramento de la Eucaristía. Jesús estableció claramente que es su carne, verdaderamente. Por eso,
Me regreso un poquito al artículo anterior donde hablamos de Eucaristía como sacramento. Le llamamos Santísimo Sacramento del altar. Es el sacramento cumbre. Por eso, cuando viene el sacerdote y saca la custodia y pone en medio el Santísimo Sacramento del altar, todos nos arrodillamos y le cantamos: bendito, 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 ¿verdad? Es el Santísimo Sacramento del altar. Cuando sale el sacerdote en procesión con el Santísimo Sacramento, se usa un techito de tela que le llamamos palio. El sacerdote lo lleva con una devoción y un respeto muy especial, y todos debemos mostrar ese respeto. Es nuestro Señor Jesucristo. No es nada más el símbolo. Cuando hay un enfermito que no puede asistir a la misa, recibe la comunión, recibe las bendiciones de este fortalecimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo recibimos 3 poderes que les llamamos fe, esperanza y caridad. Bueno, pues esos 3 poderes espirituales que tenemos nosotros se reafirman, se fortalecen, se alimentan con la Sagrada Comunión, con la Eucaristía. Me voy a regresar al principio de la presentación. ¿Qué dijimos que significa la palabra Eucaristía? Está en griego: acción de gracias. Cuando nos acercamos a los sacramentos, dijimos hace 8 días que un consejo muy saludable es acercarnos con mucha humildad. Por ejemplo, vamos a tener el sacramento de la reconciliación dentro de un rato, y tenemos que acercarnos con mucha humildad, decirle a Dios: pues soy un pecador, quiero recibir tu perdón, estos son mis pecados. Pues con cuánta humildad tenemos que venir a recibir la Sagrada Comunión. Y tenemos que hacer énfasis en que Eucaristía es acción de gracias. Tenemos que dar gracias a Dios de que nuestro Señor haya decidido quedarse con nosotros, no dejarnos huérfanos. ¿Se imaginan si el Señor se hubiera ido hace 2000 años con su ascensión al cielo y que nos hubiera dejado aquí como trompos bailadores ahí? Pero dijimos que hay una tercera expresión. Cuando nosotros decimos la Eucaristía en español, en esta parroquia se celebra el domingo al mediodía. Entonces allí usamos la palabra Eucaristía como sinónimo de misa. Bueno, para comenzar vamos a aclarar que la palabra misa no es la más perfecta. Por más que hoy en día seguimos la misa en un misal, y por más que todo el mundo acepta la palabra misa, pero la palabra misa en realidad es solamente algo que se nos quedó, porque en las últimas palabras al final de la celebración eucarística eran podéis ir en paz, y en latín eso sonaba a algo así como misa est. Y entonces la gente dijo: ¿a qué vamos? Pues vamos a la misa est. Y se le quedó la misa, ¿sí? Pero la palabra más correcta sería Eucaristía, ¿sí? La acción de gracias. Muy bien. La liturgia más importante que existe en la Iglesia Católica es la Eucaristía. Hay otros actos litúrgicos, pero el más importante es el sacramento de la Eucaristía. Y dijimos que es la cumbre
de todos los sacramentos, porque dentro de la Eucaristía se celebran otros sacramentos, como vamos a ver el sábado por la noche, la vigilia pascual, vamos a ver otros sacramentos. Se puede celebrar el bautismo dentro de la Eucaristía, se puede celebrar la confirmación, se puede celebrar, ¿qué otros sacramentos se puede celebrar dentro de la Eucaristía? El matrimonio, se puede celebrar la unción de los enfermos. Muy bien. La Eucaristía, como sinónimo de misa, es un diálogo entre el pueblo y Dios. Van ustedes a identificar dos partes completamente separadas que juntas constituyen la Eucaristía. Una que es esta, la mesa de la palabra, y otra que es esa, la mesa de la Eucaristía propiamente dicha, o el altar, donde se celebra la segunda parte de lo que es toda la misa. En la primera parte, en la liturgia de la palabra, nosotros le hablamos a Dios y Dios nos habla. En la segunda parte de la Eucaristía, nosotros le damos a Dios y Dios nos da. ¿Cómo es que hablamos con Dios en la Eucaristía? Venimos y después de hacer una procesión de entrada, le confesamos a Dios nuestro Señor que somos pecadores. Entonces rezamos ese yo confieso, ¿se acuerdan? Y le echamos también el Kyrie eleison, ¿sí? Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Entonces nosotros le estamos hablando a Dios, pidiéndole perdón por nuestras malhechuras de toda la semana, para que podamos estar celebrando la misa. Tenemos que llegar hablándole a nuestro Señor con ese respeto, con esa acción de gracias, de decirle, pues, gracias porque me invitaste, pero mira, yo soy pecador. Entonces yo confieso ante ti, ante mis hermanos, que soy pecador, bla, bla, bla. Y después decimos, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y después le cantamos una alabanza, ¿sí? Gloria a Dios en las alturas, y nos llenamos de alegría y de júbilo. Después de que le hemos hablado a nuestro Señor nos va a hablar. Hay una primera lectura. Y esa primera lectura, por lo general, está tomada del Antiguo Testamento. Entonces nos cuenta parte de la historia de la salvación. Ya que nos contó esa parte, entonces nosotros vamos a responder con un canto lleno de alegría, que es el Salmo responsorial. El Señor es bueno y compasivo. Y el lector o el coro entonan el Salmo. Y volvemos a repetir, el Señor es bueno y compasivo. El Señor es bueno y compasivo. El Señor es el diálogo. Después de que hablamos nosotros, vuelve a hablar Dios nuestro Señor con la segunda lectura. La segunda lectura es una catequesis continua que la Iglesia está dando a sus miembros, ¿sí? Si ustedes vinieran, teóricamente, si ustedes vinieran 3 años consecutivos sin faltar ni un solo domingo, teóricamente cubrirían los aspectos más importantes del Nuevo Testamento, escuchando la segunda lectura. Obviamente no es así, nosotros tenemos que leer las Sagradas Escrituras en la casa. Pero bueno, después de que nos habló nuestro Señor en la segunda lectura, entonces viene la parte fuerte de la palabra, que es la proclamación del Evangelio. Entonces el sacerdote
¿Se han fijado ustedes que elevan el evangeliario? En el momento en que lo eleva, igual que en el momento que está entrando, nosotros deberíamos de hacer una genuflexión clara. Muchas personas al momento de la procesión de entrada estamos volteados completamente hacia el altar y acá viene la palabra del Señor y nosotros estamos ajenos a todo. Nosotros deberíamos de voltearnos 90 grados, es decir, de cara al pasillo, para esperar el paso de la palabra del Señor y al momento de que pasa, hacer una genuflexión. Y ya una vez que pasa, girarnos completamente de cara al altar. Bueno, en el momento en que el sacerdote levante el evangeliario, nosotros debemos hacer una genuflexión, porque es la palabra del Señor. Entonces el sacerdote proclama el evangelio. Nosotros lo escuchamos, pero por si no lo entendimos, el sacerdote durante la homilía nos explica el sentido de las lecturas. Cuando el sacerdote nos ha explicado eso, entonces nosotros contestamos con un acto de fe. Recitamos el credo. Sí, Señor, yo acepto la palabra que me acabas de entregar. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. Recitamos el credo. La última parte va a ser ese momento en donde nosotros elevamos unas plegarias al Señor con unas peticiones. Pedimos por el Papa, por los obispos, por los gobernantes del mundo, por los pobres, los desvalidos, los enfermos, por las necesidades que tenemos. Cuando el sacerdote nos dice en su interior, en silencio, hagan sus peticiones, y nosotros ahí pedimos por mi abuelita, por mi tía, por mi mamá, por mi hija. Entonces va a venir la segunda parte de la Eucaristía, que es la liturgia eucarística. Dijimos que nosotros damos para después recibir. Nosotros presentamos el pan y el vino que va a ser consagrado. Ponemos una limosna en nuestra colecta, sacamos el dólar, nos suele dejar que no se vayan. Esto no lo puede decir un sacerdote, pero lo puedo decir yo, que soy seglar. La iglesia es nuestra. Nosotros tenemos que colaborar con la iglesia, porque cuesta la calefacción, la electricidad, el agua, todo. Nosotros tenemos que sustentar a la iglesia. Y porque las iglesias ricas, como la iglesia de Estados Unidos, la iglesia de Alemania, otras iglesias que son ricas, sostienen a las iglesias pobres, como en África y en otros lugares de misiones. Nosotros tenemos que sostener. Y pues todos somos iglesia. Ya vemos unos que llevamos muchos años sosteniendo a la iglesia. No es presunción ni es queja, simplemente es para decir, pues tenemos que ser solidarios todos. Todos tenemos que sostener a la iglesia. Bueno, no sé si eso lo voy a poner en el video, pero no estaría mal porque necesitamos escucharlo. Ok, perfecto. Después de que nosotros hemos dado esas ofrendas, quiero decir que en celebraciones especiales las personas pueden traer otro tipo de ofrendas en especie. Pueden traer huevo, pueden traer plátanos, pueden traer para los pobres, ¿sí? Pero eso es en celebraciones especiales. Bueno,
Una vez que nosotros presentamos las ofrendas, entonces Dios nuestro Señor empieza en la parte cumbre de la misa. Se me enchina el cuerpo. Porque viene el momento en que el Señor va a venir con nosotros nuevamente. El Señor es fiel a su promesa y Él se va a quedar con nosotros para siempre. Entonces viene la plegaria eucarística. A veces vemos que hay personas que se quedan de pie durante la plegaria eucarística. Si hay alguna razón médica o alguna razón de peso que definitivamente les impida hincarse, está bien. Pero las instrucciones generales del misal romano indican que aun si estamos de pie, nosotros tenemos que mostrar en toda nuestra actitud y en todo nuestro cuerpo una profunda reverencia al milagro eucarístico que está ahí sucediendo. No es broma. Dijimos que el sacramento, hace 8 días dijimos, ¿recuerdan? El sacramento no depende de la calidad moral de la persona que está celebrando. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oye, fulanita, ¿a cuál misa fuiste? Porque no te vi. Ay, no, pues no me alcanzó el tiempo. Ah, caray, no te alcanzó el tiempo, pues ¿para qué es el domingo? El domingo no es para que hagas piñata, pachangas, mole, cumpleaños, ir al parque, quedarte a ver el fútbol. El domingo es para venir a la iglesia a dar gracias, es decir, a la Eucaristía. Y si no te alcanza el domingo porque vas a viajar o porque tienes visitas o porque pues vienes el sábado en la tarde. Pero al final del cuento, ¿sabes por qué no viniste a misa el domingo? Porque no fuiste invitada. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Qué significa Eucaristía? ¿Está en griego? Acción de gracias. Nosotros cuando venimos a una misa, tenemos que venir con esa acción de gracias. Gracias, Señor, porque me has invitado a tu cena. Gracias, Señor, por todas las bendiciones de la semana. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, dijimos que íbamos a decir cuán frecuentemente se puede comulgar. Sí, se puede comulgar todos los días. La Iglesia promueve en lo más posible que se hagan. Y en ocasiones especiales, por ejemplo, si además asistimos, después de haber asistido a misa, a una boda, a un funeral o algo así, podemos comulgar por excepción ese día por segunda vez. Cada vez que recibimos la comunión, dijimos, se nos fortalecen esos 3 poderes espirituales que tenemos y que llamamos fe, esperanza y caridad. Claramente que podemos seguir hablando por mucho tiempo y profundizando este tema, pero tenemos el sacramento de la reconciliación. Los animo encarecidamente a que se queden a ello. Les voy a dejar una tarea que voy a revisarles solamente algunos, pero que yo quiero que la hagan todos. En nuestra siguiente sesión va a ser la última que vamos a tener. Dios sabe que los voy a extrañar mucho, pero bueno, ya se van a librar de mí. En esa última sesión, para esa última sesión la tarea es esta: preguntarse y contestarse quién es mi héroe. No se vale que me digan nuestro Señor Jesucristo o la Virgen María, no, pues eso lo resuelven muy fácil.